Buenas tardes. La sesión vespertina, diagnóstico y manejo de la tromboembolia pulmonar. Tenemos la fortuna de estar acompañados de dos grandes clínicos que ahora los presentaremos. Vamos a empezar con la primera plática de las actualidades en la imagen de la tromboembolia pulmonar aguda. Como el auditorio tiene gente en formación, hemos querido empezar haciendo algún recordatorio de algunos conceptos básicos, después describir los hallazgos de tomografía computada en la tromboembolia pulmonar y por último vamos a describir e ilustrar las actualidades que hay en esta patología. De una manera muy rápida, todos ustedes saben que la tromboembolia pulmonar es el enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo, que es en realidad un émbolo, que viaja del sistema venoso profundo, la gran mayoría de las veces, hasta en el 90% de las veces de las extremidades. Es una enfermedad muy importante, es la tercera causa más frecuente de enfermedad cardiovascular. Es un alto porcentaje de los pacientes que se ven en urgencias son por tromboembolia pulmonar, tiene una mortalidad estimada bastante amplia y la mortalidad a los 3 meses es bastante importante, casi llegando al 20%. Este detalle es muy relevante porque hoy una de las cosas nuevas que está haciendo la tomografía es tratar de predecir qué pacientes pueden tener una mortalidad. Desde los 1800 se describían los factores de riesgo, que ya el doctor Palomar seguramente ampliamente nos platicará de ellos. Y la importancia de la imagen es que clínicamente ustedes van a ver pacientes con tromboembolia pulmonar que están como si nada y pacientes con tromboembolia pulmonar aguda que pueden estar completamente delicados. Entonces, clínicamente es muy difícil hacer un diagnóstico certero. Los laboratorios no es completamente específico. El riesgo de darle terapia a un paciente sobre todo en edad adulta o vejez, es grave. Y aquí es donde vuelvo a insistir el valor pronóstico que hoy por hoy podemos dar con la tomografía. Existen varias escalas, no voy a detenerme mucho, son muy importantes para la gente que nos dedicamos a imagen porque estas nos alertan de cómo debemos de ver el estudio en un paciente con una alta probabilidad. Y aquí sí vamos a hablar un poco de todo lo que hay. Hoy en día la imagen ha crecido mucho y en la parte de la tromboembolia pulmonar tiene una fuerza muy, muy relevante. Todos estos son los métodos diagnósticos, los vamos a irlos viendo de manera muy rápida porque nos vamos a detener sobre todo en la tomografía computada, que es hoy por hoy el mejor método. La radiografía de tórax es muy romántica, pero realmente en la patología de la tromboembolia pulmonar aguda aporta muy poco. Sirve para preguntar en los exámenes, pero no es una cosa que nos haga hacer cambios en el manejo de los pacientes. La gamografía ventilatoria perfusoria es útil, es buena, pero hay muchas ocasiones, hasta el 70% de las veces, que puede dar un diagnóstico indeterminado. Eso al clínico en realidad no le sirve demasiado. Actualmente se están haciendo algunas fusiones de gamografía con tomografía y eso probablemente va a ayudar a mejorar ese aspecto de los indeterminados en la medicina nuclear. Otro método que tenemos al alcance que es muy útil en ciertos pacientes, pacientes embarazadas, pacientes contraindicación absoluta a la tomografía, el ultrasonido puede ser un método angular porque diagnosticando una trombosis venosa profunda, el paciente puede tener realmente un tratamiento sin necesidad de hacer un estudio de tomografía para el tórax. La geografía, lo saben, en mucha literatura todavía sigue siendo el estándar de oro, ahorita les voy a enseñar que probablemente ya no deba de serlo, es un método que conlleva mortalidad, morbilidad, claro, tiene un fin terapéutico que esa es su gran ventaja. Este es un estudio no tan reciente, pero muy grande, muy importante, en el que se encontraron 13 discordancias entre la angiografía convencional y la tomografía. Lo más importante y lo que vale la pena resaltar es que de esas discordancias muchas fueron falsos negativos, pero de la angiografía convencional. Y aquí algunos ejemplos.
hallazgos, por ejemplo, que los dieron como positivos en la angiografía y en realidad no es ninguna tromboembolia pulmonar, o al revés, pacientes que los dieron como negativo y en realidad tiene un defecto de llenado. La resonancia también vamos a hablar muy poquito, realmente, al menos en la práctica clínica cotidiana, en el instituto y en la parte privada del grupo, no hacemos tanto, porque es un método realmente que lleva algo de tiempo, tiene su nicho en los pacientes embarazadas, en los alérgicos al medio de contraste, y ya desde estudios muy grandes de metaanálisis en el 2003 se vio que es muy buen método para los vasos principales. Sin embargo, para los vasos distales ya disminuye su sensibilidad. Imágenes de resonancia magnética, los defectos de llenado, realmente no es algo que se utilice de manera rutinaria, pero en esos pacientes, en ese grupo de pacientes se puede utilizar y tiene una ventaja adicional, por supuesto que no va a proveer nada de radiación, pero además que puede analizar la función del ventrículo derecho. Entonces, es probablemente una de sus principales ventajas. Ahora nos vamos a referir a la tomografía computada, un método que se utiliza mucho en la tromboembolia pulmonar, a veces se utiliza de más, y eso lo vemos mucho en las instituciones públicas, pero vean cómo el método ha ido creciendo de una manera impresionante, desde tener hacia los primeros estudios, sensibilidades muy bajas y especificidades muy bajas, hasta llegar a los estudios más nuevos, cercano al 100%, a diferencia de la medicina nuclear que tiene un 70% de casos indeterminados, aquí son muy bajitos, menos del 10%. Otras de las ventajas es que provee un diagnóstico alterno en un gran porcentaje de los casos. 70% de los casos podemos decir, no es tromboembolia pulmonar, pero tiene otra cosa. Por supuesto, siempre las desventajas del método es la radiación y el medio de contraste, y es algo que hoy igual es de las nuevas cosas que se están haciendo en las aplicaciones nuevas de la tromboembolia pulmonar, están pegando en esto, y esto es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Por qué se ha modificado tanto la sensibilidad desde el primer estudio a la actualidad? Porque la tecnología ha avanzado. Hemos dejado de tener tomógrafos helicoidales muy buenos que dieron mucho a la medicina y a la imagenología, pero que eran muy lentos, que uno empezaba haciendo una fase temprana en el tórax y casi estaba eliminando y el contraste en las partes bajas. Entonces eso en una tromboembolia pulmonar pues no sirve, tenemos que tener una atenuación muy importante, muy rápido en prácticamente todo el lecho vascular pulmonar. Y esto se ha mejorado con los equipos multidetector. Mientras más rápido sea el equipo, pues es mucho más fácil tener una atenuación muy homogénea en todos los vasos y que sea una alta atenuación en los vasos. Las ventajas y desventajas, más o menos para que tengamos en un resumen, son las que tenemos acá. Probablemente la más importante es la disponibilidad. La realidad de México es que en prácticamente todos los hospitales hay un tomógrafo que está 24 horas funcionando. Y en muchos de los casos son los residentes los que están ahí y con una cierta destreza pueden llegar a hacer estos estudios de manera muy buena y tener un diagnóstico muy preciso de manera muy rápida. Vamos a ir a la parte rápida como de la parte de los hallazgos, qué vemos en la tomografía para ya entrar de lleno a la parte de las actualidades en la imagen. Este es un cuadrito didáctico muy fácil. El doctor Kimura en un rato hablará de la tromboembolia pulmonar crónica, así es que yo básicamente me referiré a la parte aguda, pero esta tablita es realmente muy ilustrativa de lo que uno tiene que buscar, lo que existe y lo que uno tiene que estar analizando, y está dividido en dos grandes grupos, los datos directos y los datos indirectos. Estos datos indirectos tienen mucha relevancia y hay que buscarlos. Los datos directos, como saben, la oclusión de la luz con o sin ensanchamiento vascular. Esto es algo que está descrito, yo la verdad es que nunca lo he visto, pero está descrito, defecto hiperdenso en la fase simple, signo del anillo, eso es uno de los hallazgos que más se ve y más nos ayuda a definir que es un defecto agudo, que es el defecto en anillo, es un defecto central con ángulos agudos. El signo de la vía del tren es otro dato de tromboembolia pulmonar aguda, por supuesto puede ser tanto el defecto que se pierde el vaso de manera abrupta, y en los datos indirectos aquí también la tomografía es impresionante.
el diagnosticar un infarto pulmonar puede ser el primer dato para sospechar en tromboembolia pulmonar. Y muchas veces así el paciente pide un ATAC, el médico pide un ATAC simple y nosotros vemos una imagen sospechosa de infarto y es cuando decidimos y recomendamos que se pueda hacer el estudio contrastado y en muchas de las veces en realidad vamos a encontrar el defecto. Entonces el infarto es un dato muy importante en la tomografía. Hay otros datos que tienen que ver con esos signos clásicos de radiología, la oligoemia segmentaria, atelectasias y derrames pleurales. Vean los defectos. Defectos, está en la rama principal del lado derecho, defectos en vía del tren, defectos muy centrales en anillo, estos son característicos de la tromboembolia pulmonar aguda. Este defecto también, más o menos central, deja pasar el contraste en la periferia. Ejemplos de defectos en vía del tren. Esto es algo que tienen que tenerlo muy en cuenta. Nosotros hoy podemos diagnosticar infartos pulmonares en la tomografía. Cuando ustedes vean una consolidación con radiolucencias centrales, periférica, tengan la sospecha porque es muy diferente a cómo se ve el broncograma aéreo, ¿no? Que se ven los broncos llenos de aire. Aquí no, aquí son espacios quísticos en la zona de consolidación que no tienen relación con el árbol traqueobronquial. Y otra cosa de las cosas más o menos nuevas que se están haciendo en la tomografía, aunque esto ya tiene algo de tiempo, es incluir en el mismo estudio de la angiotomografía unas imágenes de las venas de las extremidades. Y así uno en un solo estudio, en un solo momento, puede tener la información del tórax y la información de las extremidades, del sistema venoso profundo. Esta diapositiva se las traigo para enseñar que desde ya casi 10 años la tomografía es parte fundamental en todos los algoritmos clínicos del manejo, el tratamiento y el diagnóstico, por supuesto, de la tromboembolia pulmonar. Ahora vamos a pasar a ese apartado de qué hay lo nuevo. Todo lo que vimos es algo que se hace, ya lo han escuchado, pero he querido tener 3 puntos en los que creo hoy la imagen está haciendo algo diferente a lo que se estaba haciendo tradicionalmente. Y uno de ellos es el valor pronóstico de la tomografía en pacientes con tromboembolia pulmonar aguda. El segundo es qué se está haciendo con los equipos de energía dual de tomografía computada. Es muy interesante lo que se puede hacer con eso. Y tercero, una cantidad de artículos están saliendo de hacer estudios con bajo volumen y a baja dosis. Uno de los objetivos de la imagen moderna es hacer estudios de alta calidad con muy poquita dosis de contraste y muy poquita dosis de radiación. Y eso es lo que en tromboembolia pulmonar se ha trabajado mucho. Y ahorita vamos a ver algunas cosas cómo se puede llegar a este estudio de bajo volumen con baja dosis de radiación. El valor pronóstico de la tomografía, hay muchos estudios, muchos metaanálisis que hablan de su utilidad y en prácticamente todos concluyen que la repercusión de las cavidades derechas es el dato más importante que podemos dar. Y aquí la pérdida de la relación BDBI es un dato muy importante. Entonces, toda tomografía que veamos, toda tomografía que estemos analizando de tromboembolia pulmonar, tenemos que ver la relación BDBI. Ese dato al clínico le da mucha ayuda. ¿Por qué? Se ha demostrado que cuando esta relación BDBI está alterada, existe mucha mayor mortalidad que si no lo estuviera. Hay algunos otros datos: desviación o rectificación del septum interventricular, reflujo del medio de contraste hacia las suprahepáticas, un índice embólico mayor del 60% y la disminución de la función ventricular. La relación BDBI es el dato más importante, hay muchos metaanálisis que así lo dicen y es una cosa muy fácil de hacer, por eso quiero tener énfasis con esto. Nosotros analizamos todas las veces que tenemos un estudio de tromboembolia pulmonar aguda, esta relación, la relación BDBI. ¿Por qué? De manera fisiológica, en ningún momento del ciclo el ventrículo derecho debe ser mayor que el ventrículo izquierdo. Esto entonces nos ayuda a definir cuando esto se altera, esta relación, que está habiendo una sobrecarga del ventrículo derecho y ese es un dato de muy mal pronóstico. Se ha analizado que tanto al ingreso como al seguimiento, ese es un dato de alerta para el clínico, que el ventrículo derecho está teniendo una sobrecarga. Y es muy sencillo, se han hecho también muchos análisis y uno tiene que hacer 4 cámaras y hacer una reconstrucción perfecta, o con simplemente como sale en el axial
tiene validez medirlo y se ha demostrado que tanto el 4 cámaras perfecto como el axial que sale de la adquisición son los dos parámetros muy buenos para analizar la relación y básicamente se hace una línea analizando el ventrículo derecho y otra línea analizando el ventrículo izquierdo, y en ningún momento el ventrículo derecho debería ser mayor que el izquierdo. Cuando uno ve esto, aguas, es un dato de mal pronóstico del paciente, para el paciente. Hay algunas otras cosas, como lo habíamos visto, el movimiento del septum, la carga embólica, y aquí esto también ya tiene mucho tiempo que se ha hecho. La verdad es que prácticamente esto no es tan fácil hacerlo, lleva mucho tiempo, pero con esto se puede analizar la carga trombótica. Quiero pasar al siguiente punto, la perfusión. Nosotros tenemos la ventaja en el Instituto Nacional de Cardiología de poder trabajar con un equipo de energía dual y hemos hecho algunas cosas y creemos que tiene cierta utilidad en algunos puntos y es lo que les voy a platicar ahora. La energía dual lo que trata es de cuantificar el medio de contraste que llega al parénquima. Entonces podemos correlacionar el defecto de llenado que estamos viendo en la arteria con los defectos de perfusión en el parénquima. Tiene una alta concordancia con la gammagrafía ventilatoria perfusoria y básicamente son mapas de color de la perfusión del pulmón. Y así podemos correlacionar los defectos de llenado con unas áreas de infarto y áreas de disminución de la perfusión en el parénquima pulmonar. Pero aparte de eso, se está haciendo muchos trabajos de la posibilidad de hacer una tomografía que le llaman dual phase con energía dual, que eso también se está trabajando para tratar de correlacionar y tratar de ver la diferencia entre una tromboembolia pulmonar aguda y una tromboembolia pulmonar crónica. Para dar una plática es muy bonito decir que los defectos están centrales, pero hay veces en la práctica que el paciente puede tener una TEP crónica y se esté agudizando y es un poco difícil poder definir si es una TEP aguda, si es una TEP crónica, no siempre es tan fácil hacerlo. Y esta parte de la perfusión es muy interesante. Estos autores, que son coreanos, han pensado de una manera muy lógica que hacer la tomografía en dos fases con energía dual y poder darle la perfusión nos puede ayudar a establecer si el paciente tiene una TEP aguda o una TEP crónica en base a cómo recuperan los defectos en la siguiente fase. En realidad se adquiere una fase puramente arterial pulmonar y una siguiente fase que es una fase aórtica, con la idea de que los vasitos bronquiales colaterales que se desarrollan en la TEP crónica van a ayudar a que el flujo en la fase tardía se recupere. Y por ejemplo, es un ejemplo de una TEP crónica en la que el defecto se ve en la fase inicial y se normaliza en la siguiente fase. Entonces, esto es algo que se está usando. En cambio, con la TEP aguda, los defectos de perfusión prácticamente no mejoran en la siguiente fase. Entonces, esto nos puede ayudar a definir qué pacientes, en esos casos en los que no sepamos si es TEP aguda o TEP crónica, por el mapa de perfusión podemos decir. Pero además aquí hay otras cosas que estamos tratando de investigar, si hay algunos factores que nos puedan predecir a los pacientes con TEP aguda o TEP crónica cuáles les va a ir peor o mejor. El último punto que quiero platicarles es esta consigna que tenemos en la imagen, los radiólogos, de hacer estudios con baja dosis y con bajo volumen de contraste. Hay muchísimas publicaciones que están hablando de tratar de hacer estudios con muy baja dosis de radiación y con muy poco contraste. Esto a las casas comerciales no les gusta mucho, pero es la realidad que se puede hacer y ahorita les voy a enseñar algún ejemplo. ¿Y cómo se logra eso? Los nuevos equipos, todas las casas comerciales están trabajando en eso, en disminuir la radiación. Entonces, se está trabajando en modular la corriente del tubo. Esto muchas veces lo hacen con la imagen del topograma. Hacer adquisiciones con bajo voltaje. Van a ver ahorita en algunas imágenes que disminuir el voltaje a bajos kilovoltajes ayuda a que la vascularidad se vea mucho mejor y reduce hasta el 33% la dosis de radiación. Y otra cosa que es algo novedoso que tienen muchos de los equipos nuevos es la reconstrucción iterativa, una nueva forma de reconstruir las imágenes por medio de la computadora que logra reducir la dosis hasta en el 50% que reciben los pacientes.
Voy a tratar de platicarles un poquito de los puntos que acabo de mencionar. Esta es la evolución, este es un slide de Siemens, no nos da nada de dinero por ponerlo, pero es la tecnología que nosotros usamos. La tecnología normal para reconstruir se llamaba así Filter Back Projection. Con eso se utilizaban muchas de las reconstrucciones por computadora. Todas las casas comerciales han hecho su esfuerzo en esta reconstrucción iterativa, que básicamente, para no confundirlos con parámetros computacionales, porque esto lo hace la computadora en realidad, lo que hace la computadora es adquirir un estudio con baja dosis, eso lo hacemos nosotros, y la computadora empieza a ciclar, de ahí es que el nombre sea iteración o iterativo, empieza a comparar esa imagen de mala calidad con una imagen de buena calidad y va generando una imagen que se parezca a la imagen de mejor calidad. Entonces, hace que un estudio, esta es una gráfica muy interesante, con baja dosis de radiación, al ponerle la reconstrucción iterativa, podemos generar una imagen de igual calidad que si le hubiéramos hecho un estudio con una full dosis de radiación. Entonces, esto es muy valioso porque nos permite hacer estudios con un 40-50% menos de radiación, con una imagen igual de buena, como si hubiéramos radiado al paciente de manera completa. Otra de las cosas que les mencioné, el kilovoltaje bajo. Teóricamente, mientras más kilovoltaje nosotros dábamos, pues como son pacientes gorditos, en ocasiones creemos que eso va a ayudar a que la vascularidad se vea bien, pero se ha demostrado también con la energía dual que los bajos kilovoltajes permiten que los pacientes y las estructuras vasculares se vean mucho mejor que si utiliza uno kilovoltajes muy altos. Entonces, hoy la tendencia de la imagen vascular en la tomografía es adquirir estudios con bajos kilovoltajes porque la vascularidad se va a ver mucho mejor. Y esto nos sirve mucho porque esto nos ayuda a reducir la radiación, que uno de sus parámetros es el kilovoltaje, y eso nos permite, como en este caso, y es con lo que voy a terminar prácticamente, este es el topograma de un estudio real de la institución en la que trabajo, en la que logramos hacer un estudio de tomografía de tromboembolia pulmonar con 30 mililitros de contraste únicamente y dándole al paciente una cantidad de DLPs de 93. Más o menos esto es calculando 1.5 milisieverts. Una tomografía normal de tromboembolia pulmonar va a proveer entre 7 y 8. Entonces, realmente estamos haciendo estudios y todavía se puede bajar. Hay muchas publicaciones hoy en día que están haciendo estudios con menos de 1 milisievert. Entonces, el objetivo de esto y de estas nuevas tendencias de imagen es tratar de hacer estudios con la menos radiación que sea posible. Y este es el ejemplo de ese caso. Una imagen muy buena, con una atenuación arriba de 350 unidades Hounsfield en las arterias pulmonares, que perfectamente uno puede distinguir los defectos de llenado con una dosis extremadamente baja. Quiero concluir diciéndoles que la tomografía hoy es una piedra angular en la valoración, diagnóstico, pronóstico y en el manejo del paciente con tromboembolia pulmonar aguda. Ya les pusimos el cuadrito de los hallazgos, que se los vuelvo a poner aquí. Y también decirles que el radiólogo hoy no solo da el diagnóstico, sino podemos dar esos valores pronósticos que pueden servirle mucho al clínico, pero además que sepan que la idea fundamental nueva de todos los nuevos equipos es hacer estudios con baja dosis y con bajo volumen. Muchas gracias.